Bienvenidos a este video donde estudiaremos algunos temas en VHDL como lo está escrito aquí: operadores, sumadores con acarreo, uso de genéricos, manejo de buses, múltiples condicionales y por último los latch. Estos temas normalmente no se, no se estudian en los videotutoriales de VHDL y es por ello que he hecho este video para verlo en detalle. Muy bien, entonces empezamos. Los operadores. Hay diferentes operadores en VHDL. Aquí tenemos los operadores aritméticos, su símbolo, su nombre, cómo se usan y un pequeño ejemplo de su uso en VHDL. Esta lista de operadores pues la he sacado de la universidad en Estados Unidos y está en orden de precedencia. Es decir, este primer operador tiene mayor precedencia que este y así continuamente. Hay algunos cambios en el orden de precedencia que se indicarán en su momento. Entonces, por ejemplo, tenemos exponenciación, valor absoluto, multiplicación, división, módulo de una división, residuo de una división, sumar 1, restar 1, sumar y restar. No todos estos operadores son sintetizables, es decir, no todos generan circuitos. Por ejemplo, la exponenciación y el valor absoluto no generan un circuito. Se puede usar para simulación o otros cálculos, pero no para hacer circuitos. Multiplicación en la mayoría de los sintetizadores es sintetizable. La división no es sintetizable. El módulo y el residuo son sintetizables solamente en algunos sintetizadores y cuando son divisiones entre dos, que es algo muy sencillo de hacer sin necesidad de estos operadores. Obviamente la suma y la resta son sintetizables en todos los sintetizadores. Operadores de desplazamiento. Entonces aquí tenemos varios desplazamientos, varias sentencias de desplazamiento. Desplazamiento a la izquierda, a la derecha, lógico, aritmético, rotación. La concatenación no es una operación de desplazamiento propiamente, pero la he querido poner aquí en esta lista. La precedencia, la importancia de la concatenación tiene precedencia 12, o sea, no está en el orden que debería estar aquí. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, esto es rotar Y a la izquierda, lógicamente, una posición, o sea, un bit, dos posiciones o dos bits, etc. Entonces, por ejemplo, aquí Y debe ser un array o un entero y X debe ser lo mismo que Y. O sea, si Y es entero, X debe ser entero. Si Y es array, X debe ser un array. ¿Ok? Bueno, seguimos con los operadores booleanos. Igualdad, diferencia, menor que, menor igual, mayor que, mayor igual. Estos operadores booleanos nos sirven para verificar condiciones en circuitos condicionales y también ellos se pueden asignar a una señal o puerto que sea booleana. La señal o puerto tiene que ser booleana. Entonces, por ejemplo, esta sentencia a f asígnale x igual y. F puede ser falso o verdadero dependiendo de los valores de x y, lo mismo la diferencia, etc. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, a hacer comparadores con with select, que normalmente eso, cuando uno escribe VHDL, eso lo hace con when else, pero también usando operadores booleanos o señales booleanas uno podría hacer eso. Operadores lógicos, la negación, la AND, la OR, la NAND, pues las mismas de siempre.
la XNOR, la XOR. Aquí está el ejemplo de cómo se escribirían en VHDL. Pues, las entradas de estas operaciones lógicas pueden ser booleanos lógicos o también puede ser array, un array lógico. Entonces, por ejemplo, Y puede ser un vector de 8 bits. Obviamente Z también tendrá que ser un vector de 8 bits. Y el resultado es la AND bit a bit y ese resultado se le asignará a X. Una AND bit a bit sería la AND de Y0 con Z0, la AND de Y1 con Z1 y así sucesivamente hasta el último bit. Todas las compuertas, todas las operaciones lógicas pueden ser con array, pero hay que tener en cuenta que los dos array o los dos vectores, para poner el ejemplo particular, deben ser del mismo tamaño. Muy bien. Ok, entonces aquí también tenemos una nota. La negación tiene precedencia 3, o sea, es una operación que tiene alta precedencia. La precedencia es importante, por ejemplo, cuando queremos hacer operaciones y toca escribir paréntesis. Entonces, si queremos que una operación se haga primero que otra o no estamos seguros de la precedencia de las operaciones, pues usamos paréntesis. Muy bien, entonces pasemos ahora a los sumadores con acarreo. En VHDL es muy fácil hacer sumadores, seguramente ya lo han hecho, simplemente A más B se le asigna la salida, pero todos sabemos que en hardware los sumadores pueden tener acarreos de entrada y acarreos de salida, como en este ejemplo, que estos son ejemplos del esquemático del software IC Foundation de Silence, que es el que vamos a utilizar ahora para los ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos este sumador de 4 bits, suma dos datos de 4 bits, tiene un acarreo de entrada, un acarreo de salida y tiene 4 bits de salida y el acarreo de salida aquí. Este es el mismo sumador que este, pero este es un sumador de dos datos de 8 bits, acarreo de entrada, acarreo de salida y 8 bits de salida. Aquí esta salida es el overflow, el sobredesbordamiento, que lo vamos a mirar al final del video también. Entonces vamos a hacer este sumador para que ustedes vean cómo se hace ese sumador en el software. Aquí tengo el IC Project Navigator abierto. Ya tengo un proyecto creado y simplemente vamos a una nueva fuente. Aquí le he asignado VHDL módulo. Como vamos a un sumador, vamos a hacer un sumador. Sumador, vamos a llamarle sum carry, sumador con carry. Simplemente le damos next, esto lo lleno después y finalizamos y él nos va a dar esta plantilla. Entonces empezamos a la entidad, vamos a abrir los puertos, vamos a puertos A, B, de entrada, estándar, logic, vector. Y enseguida para introducir otro tema, aquí vamos a crear aquí un genérico, generic. Los genéricos son como variables que uno puede utilizar en VHDL para variar algo. Entonces, este genérico vamos a hacerlo del tipo natural, generic n, y le vamos a dar como valor como valor por defecto 8. Entonces, uno puede hacer el código y que algunas cosas dependan de este n, por ejemplo, el tamaño de los buses de datos. Entonces, yo puedo hacer que el tamaño del bus dependa de este generic, ¿verdad? Entonces vamos a escribirle un acarreo de entrada in standard logic únicamente
vamos a la salida, vamos a que se llame S, ¿verdad? Out Standard Logic Vector. Y la salida también, obviamente, debe depender de el genérico N. Entonces, de esta manera puedo hacer circuitos, por ejemplo, de cualquier tamaño. Esto representa un sumador de cualquier tamaño de bits. Entonces aquí, bueno, falta el acarreo de salida. Vamos a llamarle cout out standard logic. Y cerramos la entidad. Entonces ya tenemos la entidad hecha. Ok, entonces viene la arquitectura. Necesitamos una señal de un tamaño de bits, un bit mayor que las entradas. Entonces vamos a colocar aquí una señal auxiliar. Cualquier nombre sirve. Signal aux del tipo standard logic vector desde n down to 0. El tamaño de esta señal obviamente va a depender también de n. En este caso observen que las entradas son de n-1 hasta 0, o sea de n bits, y la señal auxiliar es de n hasta 0, o sea de n más un bit. La señal auxiliar tiene un bit de más, que ese bit de más va a ser precisamente el acarreo. Entonces, para hacer nuestro sumador con acarreo, teniendo en cuenta tanto el acarreo interno como el de entrada como el acarreo de salida, podemos hacer esto. Si hacemos esto hasta aquí, es un sumador sin acarreos. Pero para tener en cuenta el acarreo de entrada, yo puedo sumar el acarreo de entrada, simplemente. El acarreo de entrada, ustedes saben que se suma a los datos, y este acarreo de entrada es de un bit, entonces él va a ser una suma de un bit más la suma de n bits que representa A más B. Ahora, si dejamos esto hasta ahí, pues el acarreo de salida no se va a generar, porque aquí tenemos n bits, aquí tenemos n bits, y esta suma va a dar como resultado n bits, no va a dar como resultado n más un bit, que es lo que queremos. Para que dé ese acarreo de salida, debemos aumentar el tamaño de los datos A y B en un bit, pero hay que aumentarlo de manera que el dato no cambie su valor. Como A y B son datos binarios sin signo, entonces si aplicamos un bit a la izquierda, un bit 0 a la izquierda, y lo unimos con los bits de A y los bits de B, entonces estamos aumentando el tamaño de A, estamos aumentando el tamaño de A y el tamaño de B en un bit más. De manera que el acarreo ahora sí va a aparecer en el bit más significativo de AUX. Aquí ya el acarreo va a quedar en AUX, en el último bit de AUX, pero recuerden que S, la salida S debe ser de n bits, y AUX es de n más un bit. Entonces hay que asignar a S, todos los bits excepto el acarreo. Entonces le podemos asignar así, y para que un bus le asignamos otro bus, pero solamente parte del bus, le podemos escribir aquí desde dónde hasta dónde queremos asignar ese bus. Entonces podemos escribir así. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el dato AUX desde n-1 hasta 0, o sea, los n bits, van a ser asignados a S, que S tiene
n-1 bit down to 0, o sea, n bits. Entonces siempre es bueno escribir comentarios. Ya lo voy a escribir algo como a s asignar los n bits de aux, excepto el carry. Entonces nos falta asignar el carry. Entonces el carry, que se llama cout, será la asignación de aux, pero es el último bit de aux, que el último bit de aux es n, el bit n, porque aux va desde n hasta 0. El último bit de aux, o sea, el más significativo, se le asigna a cout, y el resto de bits desde n-1 hasta 0 se le asigna a s. Entonces podemos escribir aquí, asignar el bit más significativo de aux a carry, al acarreo. Muy bien, entonces guardamos, chequeamos sintaxis. Tenemos este error, ya que no tenemos las librerías necesarias para soportar la suma en Standard Logic. Esas librerías hay que añadirlas para que el código nos funcione bien. Entonces, esas librerías son IEEE.numeric standard.all y IEEE.standardlogic onSign.all. Estas dos librerías nos permiten hacer sumas Standard Logic sin signo, que es el caso que tenemos. Entonces guardamos, observen, ya se quitó el error del check syntax y vamos a mirar que el check syntax está correcto. Entonces vamos a simular esto. Observen que el generic por defecto es igual a 8. Entonces eso nos dará 8 bits en los datos de entrada y salida. Entonces vamos a simular test bench, vamos a ponerle como sim del sumador, finish. Nos crea un template ya con algunos errores porque el template está diseñado para tener una señal de reloj. Nosotros no tenemos señal de reloj, podemos eliminar lo concerniente a señales de reloj. Aquí podemos escribir los datos de entrada, los datos que le vamos a dar a A y a B. Yo les voy a dar para no escribir 8 bits, así yo les voy a dar los datos en hexadecimal o en base 16. Entonces, para dar datos en base 16, se escribe una X y se escribe el dato en base 16 que uno quiere dar, en este caso 25H para A, y en el otro caso para B vamos a escribirle, no sé, 77A. Esperamos, no vamos a esperar tanto, bueno, vamos a esperar 10 nanosegundos para que A y B sean ceros ambos, y después esperamos 20 nanosegundos y después otra vez los datos A y B. Voy a copiar aquí. En esta suma vemos no va a haber acarreo porque esta suma va a dar a algo, pero entonces hay que introducir números grandes, por ejemplo F5 más CA, por ejemplo. Esta suma sí nos va a dar un acarreo de salida. Guardamos, ya tenemos el syntax de mi simulación está correcta.
y pues vamos a simulación y simulamos nuestro código. ¿Ya? Simplemente con estos dos datos es lo suficiente para ver si hay acarreo o no. Entonces vamos a ver. Entonces pues, aquí los datos ahora mismo están en formato binario, pero le podemos dar que los podamos ver en decimal sin signo, por ejemplo. Entonces vemos que en decimal sin signo la primera suma está bien, 122 más 37 da 159, pero en cambio la siguiente suma no estaría correcta. Si está correcta, lo que ocurre es que este dato y este dato son dos datos, son el mismo dato. Este es el bit más significativo de la suma. Y como aquí los muestra separados, pues no los va a mostrar separados. Entonces simplemente habría que sumar 191. Este es el peso 8 más 256 y nos debe dar la respuesta de esta suma. Eso lo podemos verificar añadiendo la señal interna que utilizamos en el código. Lo podemos hacer, eso lo podemos hacer por aquí. Podemos buscar la unidad bajo test. UUT significa Unit Under Test, que es lo que yo estoy simulando. Y en esta unidad, si yo la señalo aquí, aquí me aparecen sus entradas, sus salidas y las señales internas. Por ejemplo, aquí está AUX, que es la señal interna. Yo la arrastro hacia la simulación y le doy el código, le doy el radix que deseo. Esta es precisamente la suma de estos dos valores, 447. Para verla aquí en la simulación, pues reinicio la simulación. Bueno, ya estaba. Y entonces ya lo puedo ver. 447 es efectivamente la suma de estos dos valores, de 245 más 202. Sino que aquí estos dos números están separados, pero si yo sumo el peso de Cout, que es el peso del octavo bit, 256 más 191, también me va a dar 447. Entonces, el resultado de la suma se ve reflejado en estos dos bits, en este bit y en este bus de datos. Bueno, entonces vamos a cerrar la simulación para continuar el manejo de buses. Bueno, ya vimos algo del manejo de buses en el sumador. Ahora vamos a ejemplificar más este manejo de buses en este circuito. Es un circuito muy sencillo de separador de cifras. Entra un número BCD de 16 bits, es decir, que tiene 4 cifras, y lo vamos a separar en sus 4 cifras, unidades de 1000, centenas, decenas, unidades. Entonces vamos a hacer eso inmediatamente en el software. Vamos a usar este mismo proyecto, una nueva fuente, BHDL Module. Vamos a ver, añadirle un nombre, BCD separador. Esto no me gusta llenarlo aquí, lo llenamos acá. Muy bien, entonces no tiene sentido hacerle un generic, aunque se podría hacer, pero como es un dato BCD de 16 bits está fijo, entonces vamos a decirle que hay un puerto de entrada dato BCD de 16 bits. ¿Verdad? Y hay, bueno, aquí me faltan un montón de cosas. Port BCD de entrada del tipo estándar logic vector de 15 hasta 0. Muy bien.
Entonces, ahora tengo que declarar las salidas. Entonces, la habíamos declarado unidades de mil, centena, decenas y unidades. No sé, no recuerdo bien si estos eran los nombres exactos, pero se entiende. Standard Logic Vector. Y cada salida de estas será de 4 bits, o sea, de 3 down to 0. Y cerramos nuestra entidad. Sería bonito que ustedes pensaran cómo hacerlo con un generic, aunque eso necesitaría otras sentencias como el for generate, que si las manejan las podrían usar. Pero bueno, simplemente como lo queremos mantener simple, lo vamos a dejar así. Entonces, simplemente es un manejo de buses. Vamos a separar un bus de 16 bits en 4 buses de 4 bits. Eso se hace muy sencillo. Simplemente es una asignación. Entonces, por ejemplo, a la salida unidades, vamos a asignarle el bus BCD, pero solo los bits que van de 3 hasta 0. Eso es los 4 bits menos significativos del bus BCD se van a unidades. Y eso son las unidades. Después, en la decena, las decenas, les vamos a asignar el bus BCD, pero no todo el bus, sino parte del bus. El bus que va desde 7 down to 4. Esa es los bits que van de 7 a 4 hacen parte las decenas del bus BCD. Después la centena va a, le asignamos el bus BCD, pero que vaya desde el bit 11 hasta el bit 8. Y cerramos aquí. Finalmente, la unidad de 1000 le asignamos parte del bus BCD que va del bit 15 al bit 12. Entonces, simplemente es una asignación de partes de buses hacia otro bus del mismo tamaño de esta parte. Esta parte tiene 4 bits, este bus fue declarado de 4 bits, esta parte es de 4 bits, este bus es de 4 bits y así sucesivamente. Entonces, listo, eso es todo. Si queremos simularlo, pues lo podemos hacer muy sencillo. Vamos a añadirla, vamos acá a New Source, Test Bench, simulación del BCD. Vamos a simular el BCD separador. Y bueno, siempre los errores del reloj, entonces lo eliminamos rápidamente para no tener esos errores. Entonces, cuando guardamos ya el error no vamos a esperar tanto y vamos a darle al dato BCD un solo valor. Entonces, vamos a darle el valor hexadecimal ya que sabemos cómo hacerlo en BCD. Entonces, el valor va a ser el 7563, por ejemplo. Aunque este número está en hexadecimal, si yo lo leo en BCD es como si lo estuviera leyendo en decimal. Entonces, es un truquito que uno puede aplicar para leer los números en BCD. Vamos a simular simular Behavioral Model de sin BCD. Esperamos que sale y aquí está. Entonces, para ver los números en BCD mejor, lo podemos poner en hexadecimal, pero ya van a ver ustedes. Aquí está. El número de entrada es el 7563, las unidades de 1007, las centenas 5, las decenas 6 y las unidades 3.
Muy sencillito el manejo de buses, recuerden, darle la parte del bus del bit más a la izquierda hasta el bit más a la derecha. Si es un solo bit, recuerden que simplemente se selecciona el bit que uno desea y ya, así como lo hicimos en el sumador. Entonces, por ejemplo, aquí solamente me interesa el bit n, entonces yo se lo asigno a ese out. Si me interesan parte del bus, yo le digo aquí, le escribo de dónde a dónde quiero que ese bus sea asignado a una señal o a un puerto. Entonces, aquí se ve mejor de 3 a 0, de 7 a 4, de 11 a 8, 15 a 0. Bueno, vamos a seguir ahora con las condiciones múltiples. Hasta ahora, ustedes seguramente han hecho circuitos donde hay una sola condición, si A mayor que B, si A menor que B, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones hay que hacer circuitos donde las condiciones son múltiples, o sea que hay que mirar varias condiciones. Entonces aquí les traigo un ejemplo del overflow. ¿Se acuerdan del overflow del sumador? Este overflow, bueno, entonces vamos a editar nuestro sumador para implementar el overflow en la descripción. Primero vamos a mirar qué significa overflow o sobredesbordamiento. Entonces, cuando se suman dos datos en formato complemento a 2, o sea, números binarios con signo, y los dos datos tienen el mismo signo, entonces el desbordamiento ocurre si solo si el resultado de la suma tiene un signo opuesto a los datos de entrada. Entonces eso es algo extraño porque si tú sumas dos números negativos debe dar negativo y si tú sumas dos números positivos debe dar positivo. El overflow nunca ocurre cuando se suman dos datos de signo diferente, porque si tú sumas dos datos de número diferente lo que estás haciendo es una resta y siempre va a dar bien, o sea, no, el sistema no se va a desbordar. Los dos casos de overflow los tenemos aquí. Observen yo sumo dos números positivos y da algo negativo y sumo dos números negativos y da algo positivo. Esto ocurre porque el sistema tiene un número de bits fijos para representar los números y puede ser que la suma de un mayor número de bits y en la suma de los dos números negativos también de un número mayor de bits. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, si yo sumo, vamos a suponer que estamos usando 4 bits en complemento a 2. Si yo tengo 4 bits en complemento a 2, los números que puedo representar son del menos 8 al 7. Si yo sumo 7 más 6, pues me debe dar 13. Y si este número no tuviera signo, pues sería el 13, pero recuerden que estamos usando el formato complemento a 2. Este número en formato complemento a 2 es el menos 3. Quiere decir que ocurrió un overflow. ¿Por qué ocurre un overflow? Porque el máximo número que se puede representar en 4 bits en complemento a 2 es el 7 positivo. Y esta suma, que da 13, obviamente se pasa del 7. Lo mismo ocurre con los números negativos. Por ejemplo, en esta suma tenemos la resta de menos 7 menos 6, que debe dar menos 13. Y aquí está el menos 7 y aquí está el menos 6. Si yo sumo estos dos números, pues se genera un acarreo externo, pero en complemento a 2, el acarreo externo en la suma se elimina, por eso aquí está tachado y me da este número. Y este número es positivo, porque el bit más significativo, que es el del peso negativo, es 0 y me da un 3. Eso ocurre porque la resta, menos 7 más menos 6 da menos 13, pero en complemento a 2 de 4 bits, el resultado debe ser menos 8. El máximo número representado es el menos 8. Entonces, esta suma no da, no entrega números, resultados insatisfactorios y eso lo vamos a implementar ahora en el sumador. Recuerden los dos casos de overflow, cuando se necesita que los dos números den positivo y se necesita que ese resultado sea negativo. Y
para que ocurra un overflow acá, se necesita que los dos números sean negativos y que el resultado sea positivo. Entonces vamos a ir a nuestro sumador y vamos a editar este código para que sea una suma. Bueno, para nuestro caso de overflow no necesitamos un acarreo de entrada o necesitamos a otra señal, ¿verdad? Como esa es otra señal, entonces necesitamos la señal de un overflow auxiliar, ¿verdad? Y aquí solo me interesa esto mismo. Necesito esta suma, que es la suma de n bits. No me interesa el acarreo para yo calcular el overflow. Bueno, también tenemos que editar nuestro código para hacer una nueva salida. Out standard logic. Bien, entonces, con esta señal, miren que es igual a S. No tomo S porque S es una señal y me va a dar un error aquí porque las salidas, perdón, no se pueden leer, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a hacer esto por acá. Entonces, y ponemos aquí overflow. De aquí para adelante va a ser el overflow para separarlo de lo que hicimos anteriormente. Entonces, necesito los n bits de la suma, aquí los tengo en overflow auxiliar. Hay que declarar ese overflow, esa señal de overflow. Esa señal va a tener n-1 down to 0, o sea, n bits. Listo. Entonces, la señal, ojo con esto, la señal overflow, la salida overflow, le vamos a asignar un 1. Vamos a utilizar el when else. ¿Cuándo qué? ¿Qué debe ocurrir para que exista un overflow? Recuerden los dos casos de overflow, que los dos números de entrada sean positivos, pero que el resultado sea negativo. ¿Ya? Es decir, se tienen que cumplir estas tres condiciones al tiempo. Analizando eso, se tiene que cumplir que el dato de entrada A, pero su bit máximo, que es el del peso 0, sea igual, el del peso negativo, perdón, sea igual a 1. Entonces se tiene que cumplir esto. Y se tiene que cumplir que el dato B de peso n-1, o sea, el bit más significativo, que es el que tiene el peso negativo, sea igual a 1 también. ¿Ya? Y este es el caso cuando los dos números son negativos. A es negativo, B es negativo, y ese resultado y el resultado ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en OB auxiliar. Y ese resultado, el signo del resultado debe ser negativo también. Entonces, el más significativo de el auxiliar debe ser positivo. Debe ser positivo. Repasemos. Entonces, esta es la primera condición cuando los dos números son negativos y el resultado da positivo. ¿Ya? Si no, te voy a seguirlo acá. Si no, le voy a asignar 1 también cuando, ahora vamos a escribir el siguiente caso.
El siguiente caso ocurre cuando el bit más significativo, o sea, los dos datos dan positivo, pues lo mismo que arriba. En este caso, 0, 0 en el bit más significativo para A, cierro paréntesis. AND es una AND porque las tres condiciones se tienen que dar al tiempo, las tres tienen que ser verdaderas para que el overflow se manifieste. B igual, aquí hay un error, es el bit más significativo de B. Aquí también el bit más significativo de B tiene que ser 0 y el resultado de la suma, que lo tenemos ahí, va desde n-1, el bit más significativo tiene que ser negativo. ¿Ya? Si todo eso es verdadero, falso, perdón, entonces le asignamos 0. Entonces repasamos. Aquí están los dos casos de overflow. A overflow le vas a asignar 1 cuando el bit más significativo de A sea 1, es decir, que sea negativo. Y al mismo tiempo el bit más significativo de B sea 1 también, o sea que sea negativo. Y el resultado de la suma, el bit más significativo del resultado de la suma sea 0. En este caso, este resultado es positivo, entonces ese es el primer caso. Si no, también le vas a asignar 1 en el siguiente caso cuando el bit más significativo de A sea 0 y el bit más significativo de B sea 0, quiere decir que los dos datos son positivos, pero el bit más significativo del resultado de la suma es 1, quiere decir que ese resultado es negativo. En estos dos casos ocurre el overflow. Noten que para hacer condiciones múltiples, yo utilizo las mismas sentencias que de las compuertas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta condición es verdadera y esta condición es verdadera y esta condición es verdadera, toda la condición compuesta será verdadera. En este caso usamos AND porque el overflow funciona así, pero si ustedes necesitan usar OR, aquí lo pueden, en algún otro ejercicio lo podrían utilizar. Entonces, guardamos aquí, miramos si hay, errores sintaxis. Pues aquí, bueno, aquí no se me olvidó escribir el nombre OVA auxiliar, correcto. Vamos a chequear otra vez. Listo, entonces era el único error de sintaxis que teníamos. Vamos a aplicar. Vamos a simular otra vez porque ya este circuito cambió. Entonces vamos a simular simulación del sumador pero con overflow. Vamos a simular el sum carry ahora. Finish. Observen los errores de siempre por la señal de reloj. Entonces, eliminamos estas partes que no vamos a utilizar por la señal de reloj. Entonces, observen ustedes que el componente del sum carry ha cambiado. Ahora tenemos un overflow aquí. Y vamos a darle los tres casos. Los dos casos de overflow y un caso donde no exista overflow o dos casos donde no exista overflow. Entonces vamos a asignarle a vamos a asignarle dos números grandes positivos para que exista el overflow, por ejemplo, o para que no exista el overflow primero. Entonces vamos a asignarle números pequeños, 23, por ejemplo, ese será un número positivo. Un número positivo. Vamos a asignarle otro número positivo,
así pequeño, ¿verdad? Vamos a esperar por 20 nanosegundos. Ok, entonces vamos a copiar esto aquí para grabarlo acá. Entonces, en este caso son dos números positivos pequeños, lo cual no va a generar overflow. Entonces vamos a generar otro caso donde no se genere overflow, pero con dos números negativos pequeños. Entonces podemos colocar este número F7 y, por ejemplo, C4. Estos dos números negativos serán pequeños en valor absoluto, lo cual no va a generar overflow. Ahora escribamos dos números que sumados sí den overflow, por ejemplo, dos números positivos grandes. Entonces, digamos 7A y 2 y 6, 8, por ejemplo. Esos serían dos números positivos grandes que seguramente van a dar overflow. Y dos números negativos grandes en valor absoluto sería, por ejemplo, el 84H y podemos colocarle aquí el 9B. Estos números llevados a hexadecimal, podemos eliminar, llevados a complemento a 2, van a ser números negativos. Estos son números negativos grandes en valor absoluto. Aquí seguramente se va a generar overflow. Estos son dos números positivos grandes en valor absoluto. Van a generar overflow seguramente. Y estos son dos números negativos pequeños. No van a generar. Esto tampoco van a generar overflow. De pronto nos faltó, si queremos, un número positivo y un número negativo para verificar, digamos, que todos los casos posibles, un ejemplo por cada caso. Entonces aquí podemos escribir un número positivo y un número negativo. Entonces aquí el positivo sería, vamos a invertirlo, y aquí el negativo sería, por ejemplo, F2. Entonces eliminamos aquí para que grabamos y vamos a simular el behavior model y esperemos que todo vaya bien. Bien, entonces aquí está la simulación. Entonces, como vemos el overflow, ya. Entonces, lo mejor es ver esto en números binarios con signo, con sign decimal, signet decimal, sign decimal, y podemos delete este que no nos interesa, este también no nos interesa. Entonces, observen, 35 más 53, la suma es correcta, no nos genera overflow, menos 9 más menos 60 da menos 69, no nos genera overflow, pero 122 más 104, que se pasa porque da más de los 8 bits que nos... O sea, 122 más 104 da 224, pero el 226, perdón, no alcanza a mostrarse en un dato de complemento a 2 de 8 bits. Se necesitarían 9 bits. Entonces miren que la suma está dando menos 30. Ocurre el overflow. Y si sumamos menos 124 menos 101, eso da menos 125. Eso tampoco se puede representar en dos datos, en un dato de 8 bits en complemento a 2, y por eso da positivo y genera el overflow. Si sumamos dos datos, uno positivo y uno negativo, la respuesta es correcta y eso no genera overflow. Entonces, esta simulación estuvo bien hecha, estuvo correcta, la cerramos. Y ahora vayamos a el último tema,
de nuestro trabajo, que son los latch. En un latch, como el que tenemos aquí, latch tipo D, recordemos cómo funciona un latch. Tiene una entrada de datos, una salida de datos Q, que son del mismo tamaño, y tiene una entrada de control load. Entonces, si el load es 0, realmente no importa lo que entre por los datos D, la Q va a mantener el estado anterior. La Q se va a mantener, el dato que estaba aquí antes se va a mantener. Ahora, si el load es 1, lo que esté en el dato de entrada va a cargarse o va a salir por la salida Q, y cuando el load vuelva a 0, entonces se mantiene el estado anterior. Entonces los latch son dispositivos que se utilizan para hacer algún tipo de memoria sencilla, etc. Los latch, como este, no son aconsejables hacerlo en FPGA, porque las FPGA están diseñadas para hacer circuitos síncronos y los latch no son circuitos síncronos. Entonces creamos aquí nuestro, es un VHDL mode, lo hacemos ahora. Entonces vamos a crearle un generic, ¿verdad? Igual que antes, natural, y le ponemos de valor por defecto, le ponemos 8 como es costumbre. Y aquí, bueno, vamos a declararlo aquí, y aquí vamos a declarar los puertos. Tiene un puerto de entrada D, estándar logic vector, desde n-1 down to 0. Tiene una entrada de load, estándar logic, un solo bit, y tiene una salida Q estándar logic vector desde n-1 down to 0. Cerramos también el puerto, guardamos. Bien, los latch se generan muy fácilmente con un buen else, sin else, o sea, un buen solo. Entonces, a Q le asignamos D cuando el load es igual a 1. Normalmente aquí colocaríamos else si esta condición es falsa, entonces aquí colocaríamos otro dato o un dato por defecto, etcétera. Pero si nosotros colocáramos, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, entonces esto no sería un circuito, un latch, porque cuando el load es 0, lo que debe hacer el circuito es mantener el estado anterior, y 0 no es el estado anterior. Para que esto sea un latch, entonces no debemos escribir el else, y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la herramienta de síntesis analiza este código, obviamente va a saber qué le va a asignar a Q cuando el load es 1, pero cuando el load es 0, no encuentra qué valor asignarle a Q. Y si la herramienta de síntesis no encuentra qué valor asignarle a una señal o a un puerto, le entrega el valor anterior o guarda su estado anterior generando un latch. Entonces la sintaxis es correcta y veamos aquí, por ejemplo, si le hacemos sintetizar, observen qué va a ocurrir. Nos genera un warning, entonces vamos a leer el warning, observen el warning. Bueno, le di sintetizar al zoom carry, no, es al latch. Bueno, para eso hay que ponerlo como top module, y le di sintetizar al zoom carry, no, es al latch. Bueno, para eso hay que ponerlo como top module, y le di sintetizar al zoom carry, no, es al latch.
¿Ok? Listo. Y ahora sí vamos a sintetizar el latch. Aquí nos da un warning, nos dice que encontró un latch de 8 bits y nos da la recomendación que los latch pueden generar o pueden generarse de casos incompletos. Case es una sentencia que se utiliza con process e if también, pero en este caso la estamos haciendo con when else. Y pues la recomendación, ellos no recomiendan el uso del latch para diseños en FPGA porque pueden presentar problemas de tiempo. Para eso se utilizan los circuitos síncronos. Un registro síncrono es aquel que se debe utilizar si uno quiere un circuito con memoria. Pero en algunos casos ya extremos uno podría utilizar un latch. Pero esto hay que utilizarlo con cuidado. El VHDL también podría, antes uno podía hacer esta sentencia, un affected. Uno le podía poner un else y colocaba un affected ahí, pero el syntax de no acepta ya el unaffected, no es soportado. De pronto en algún cambio del estándar se dejó de usar un affected, pero entonces no importa, lo dejamos así en sin else. Recuerden, para generar un latch se escribe un when sin else y esto hay que usarlo con cuidado, ¿ya? Porque en diseños grandes puede llevar a un comportamiento errático del circuito, pero si es un diseño pequeño y si ustedes saben lo que están haciendo, pues lo pueden usar. Bueno, entonces hasta aquí ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Pueden escribir sus preguntas en los comentarios que yo con mucho gusto le estaré escribiendo. Sean felices, nos vemos en el próximo video.